Vamos a ir a la semana número 6 y hoy día vamos a trabajar la guía de problemas número 6, ¿no? Y el día de mañana estaríamos a las 8 de la noche viendo lo de la práctica calificada, ¿ok? Entonces hoy día vamos a trabajar para que les sea beneficioso, traten de trabajar, ¿no? Les voy a dar algunos minutos para que ustedes trabajen. Entonces, abran la guía de problema 6, yo ya la tengo abierta, y vamos a empezar con el problema 1. Vamos a empezar con el problema número 1. A ver, lean el problema número 1, por favor. Muy bien, vamos a dar una leída juntos para poder iniciar la solución. Dice, usted desea elaborar un plan de ahorros para su jubilación. Está considerando las siguientes dos opciones. La opción 1, realizar depósitos de 1.000 al final de cada trimestre durante los primeros 10 años. Después de 10 años no realiza ningún depósito, pero deja la cantidad acumulada durante los siguientes 15 años. La opción 2, no realizar depósitos los primeros 10 años, después realizar depósitos de 6.000 al final de cada año durante los siguientes 15 años. La tasa de interés de los ahorros es del 6% anual con posición semestral. Observen que en esta oportunidad la palabra no la han puesto, pero si no lo hubieran puesto era opcional, ¿no? Pudo haber dicho 6% composición semestral. Por si acaso, la palabra composición es lo mismo que capitalización, ¿no? Composición o capitalización es lo mismo. Si usted elige la opción 2, después de 25 años, a partir de ahora, ¿cuánto es el saldo de sus ahorros? ¿Cuánto es el saldo de sus ahorros? ¿Y cuánto es mayor o menor el saldo por elegir la opción 2? Entonces vamos a pasar a la solución. Como siempre, como planteamiento, lo que se le solicita siempre es el diagrama de flujo de caja primero, ¿sí? Bien, ahí tenemos que durante los 10 primeros años se van a hacer depósitos trimestrales. Por la convención de fin de periodo, el primer depósito trimestral es al final del primer trimestre, ¿no? Por eso, si se dan cuenta, en esta parte de acá, lo he puesto un poquito más corrido de la derecha, ¿no? Porque es al final. No se olviden que la convención de fin de periodo, salvo que me digan lo contrario, ¿no? Siempre lo que rige es la convención de fin de periodo, ¿no? Entonces, tenemos que averiguar, hacemos depósito de 1.000 y tenemos que averiguar cuánto es el saldo
al final de los 25 años, ¿no? Al final de los 25 años. Nos han dado una tasa de interés del 6% anual, capitalización semestral. Pero acá necesitamos periodo de pago mensuales, perdón, trimestrales, periodo de pago trimestrales. Entonces vamos a tener que convertir nuestra tasa nominal del 6% anual, capitalización semestral, en una tasa efectiva semestral, ¿no? Y esa sería, aplicando la fórmula de conversión de tasa nominal a tasa efectiva, nos sale que es 1.4889%. No se olviden de la aproximación para no perder exactitud, por lo menos 4 decimales. Bien. Recordando un poquito cómo es la conversión, recordar en este caso, para este problema, que me han dicho 6% anual, ¿no? 6% anual. ¿Y qué más nos han dicho? Capitalización semestral, ¿no? Capitalización semestral. Entonces, un año tiene 2 semestres, por eso que estamos dividiendo entre 12. Ahora bien, los periodos de pago son periodos trimestrales. Entonces, un trimestre, o por acá, perdón, un trimestre, ¿qué parte del semestre es? La mitad, ¿no? Entonces, por eso lo elevamos a la 1/2, ¿sí? Por eso lo elevamos a la 1/2, ¿no? Entonces, eso es lo único que hay que tener cuidado cuando hacemos la conversión de una tasa nominal a una tasa efectiva. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Entonces, ya teniendo nuestra tasa trimestral, ya podemos hacer una tasa trimestral, que es la que necesitamos porque nuestros periodos de pago son trimestrales. Ya podemos hacer el planteamiento del problema, ¿sí? Podemos decir que el valor futuro es igual a 1000 multiplicado por el factor allá F dado A, ¿no? Observen lo primero, ¿sí? Cuando multiplicamos 1000 por allá F dado a la tasa de interés efectiva trimestral, 40 periodos, porque acá en 10 años hay 40 periodos, trimestrales, ¿sí? Hay 40 periodos trimestrales. Entonces, al hacer esta primera multiplicación, lo que estamos haciendo es llevar el equivalente de los 40 periodos, ¿sí? Bueno, acá lo he hecho más grande, no debe ser más grande, debe ser más pequeñito, ¿no? Vamos a... Hemos hallado este valor, ¿sí? Ahora, este de acá tenemos que llevarlo al valor futuro. Para llevarlo al valor futuro lo multiplicamos por este segundo factor, hallar F dado P, al 1.4889%, 60, ¿no? De esa manera, obtenemos el resultado de 131.414. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si no hay dudas, continuamos. Y la opción 2 es hacer depósitos durante los últimos, durante los 10 primeros años, no realizar depósito, y en los últimos 15 años realizar un depósito anual, obviamente que son depósitos de fin de periodo por la convención, ¿no? Y de esa manera vamos a poder, depósito de 6.000, y de esa manera vamos a poder retirar una cantidad desconocida al final de los 25 años. Esta es la tasa de interés es la misma, ¿no? La tasa de interés es la misma. Pero ojo, bueno,
Vamos a hacer una pequeña corrección acá antes que me olvide. ¿Eh? Esta tasa de interés es una tasa de interés trimestral, ¿sí? O mensual. A ver quién me contesta. ¿Qué era? Trimestral, ¿sí? Una tasa trimestral. ¿Listo? Entonces, como tenemos una tasa de interés trimestral, podría hallar una tasa de interés anual, ¿no? Y para poder plantear el problema, pero como no quiero estar calculando más tasas de interés y como acá voy a perder precisión, voy a considerar estos periodos en periodos, en periodos trimestrales, ¿sí? Acá son depósitos anuales, pero cada uno de estos depósitos anuales, si este es un valor futuro, lo podemos suponer que tenemos un flujo de 4 pagos trimestrales, ¿sí? De 4 pagos trimestrales, ¿cierto? Y sería igual todo, disculpen el brazo, sería esta serie de 6.000 anual convertida a una serie equivalente trimestral, ¿no? Obviamente, disculpen de acá, lo he empezado en 10, no empieza en 10, ¿no? Empieza en... Tenemos 4, de 10 a 11 tenemos 4, ¿no? Disculpen que no me salga muy bien, ¿no? Entonces, en los 15 años tenemos 60 trimestres, ¿no? De esa forma no estoy calculando otra tasa de interés, sino voy a trabajar con la misma tasa de interés. Y ahora sí podemos plantear que el valor futuro que es igual a los 6.000, al multiplicarlo por allá A dado F al 1.4889%, 4, es que he hecho la conversión de este valor futuro en una serie uniforme, ¿no? De 4 trimestres. Y ahora lo voy a llevar todo al futuro. Esta nueva serie, la voy a llevar al futuro, ¿no? Para eso lo multiplico. Hallar F dado A al 1.4889%. Acá tengo ahora 60 pagos trimestrales, ¿no? Y con eso me sale 140.616.99 el saldo que tendría si decido por la opción 2. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si recordamos, era algo de 131.000, algo así, en la opción 1, y en la opción 2 es 140.000. Quiere decir que tengo un incremento en mi saldo de la diferencia de las dos cantidades de 9.203. En consecuencia, el saldo por es 9.203 es el saldo por elegir la opción 3, ¿no? Es un incremento, ¿no? Un mayor saldo, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No hay dudas, no hay preguntas? Bien, vamos al problema número 2. Pero, ojo, un detalle. En la guía de problemas corresponde al problema 4, ¿sí? Corresponde al problema 4. Por si acaso, estos 6 problemas son problemas de 3 prácticas calificadas, ¿no? De 3 segundas prácticas calificadas, ¿no? El problema 1 con el problema 4 fue de una sección, el problema 2 con el problema 5 fue de otra sección,
y el problema 6 con el problema, perdón, el problema 3 con el problema 6 fue de otra sección. En esa época no dábamos práctica únicas y a veces pues entre una y otra habían diferencias que algunos consideraban que era más fácil uno y más difícil otro, cosa que no se podía controlar, ¿no? En cambio, con una práctica única, todos están evaluados, sí, están siendo evaluados con la misma regla, ¿no? Entonces vamos a este problema número 2, según la presentación que vamos a hacer. Está como número 4 en la guía, ¿no? Dice, la empresa Sami compra un vehículo Toyota Hilux al concesionario Mitsui. Las condiciones para el crédito son las siguientes. La moneda son dólares americanos, que eso no tiene, para los cálculos que se tienen que realizar, no tiene implicancia que sea una moneda, una moneda u otra, ¿no? Eso no afecta nada. El precio de venta es 32.000, la cuota inicial, 25% del precio de venta, quiere decir que el 25% de 32.000 es 8.000. Si lo restamos de 32.000 los 8.000, nos queda una deuda de 24.000. La tasa de interés es del 12% anual con capitalización trimestral y anticipada. Esta tasa de interés del 12% anual, capitalización trimestral anticipada, va a ser la misma tasa para los problemas 4, 5 y 6. Por eso cuando hagamos la solución lo vamos a explicar una sola vez. El plazo del préstamo son 2 años. Y en esos 2 años están incluidos los periodos de gracia, ¿no? La periodicidad en el pago es mensual. El método de pago son cuotas iguales. La forma de pago son cuotas vencidas. Y el periodo de gracia son los 3 primeros meses, donde se pagan solo los intereses. Cuando se pagan solo los intereses, es un periodo de gracia parcial. Cuando no se pagan los intereses ni la amortización, es un periodo de gracia total. Periodo de gracia total. El periodo de gracia parcial también se conoce como periodo de gracia relativo, y el periodo de gracia total también se conoce como periodo de gracia absoluto, ¿sí? Entonces, cuando hay periodo de gracia parcial es porque no amortizo la deuda, pero los intereses los tengo que estar pagando. Nadie perdona los intereses, ¿sí? Salvo algunos casos, pero las casas comerciales, ¿no? Cuando te dicen, por ejemplo, cuando te dicen compre en abril y pague en julio, no quiere decir que no te van a cobrar intereses, ¿no? Te están dando periodo de gracia. Si te dicen compra sin intereses y cuotas, bueno, eso ahí sí, ¿no? No te están cobrando los intereses, ¿no? Pero hablar de periodo de gracia es que te doy facilidad de no amortizar y pagar los intereses, o de no amortizar ni pagar los intereses, ¿no? Nada más. Pero siempre, no te olvides que el dinero tiene valor en el tiempo, ¿no? Ok, entonces vamos al planteamiento de este problema. Le doy unos minutos para que traten de plantear su diagrama de flujo de caja o flujo de efectivo, como quieran llamarle, y de tal manera que nos permita visualizar, conceptualizar mejor el problema, ¿no? En este caso, sí es necesario hacer un diagrama de flujo para entender, conceptualizar mejor el problema. Si no lo hacemos, puede hacer que se nos vaya algo de la cabeza, ¿no? Y nos estemos equivocando. Bien, a trabajar, señores, lo escucho y lo olvido, lo leo y lo recuerdo, lo hago y lo aprendo, ¿no? Así que les voy a dar la oportunidad de que trabajen para que hagan cualquier consulta y después de todas maneras al final vamos a hacer la solución.
Muy bien, ya transcurrieron 5 minutos. Vamos a ir a la solución. Entonces, lo primero vamos a calcular las tasas de interés que necesitamos para los problemas 3, 4, 5 y 6, porque es la misma tasa de interés. Así que este cálculo lo voy a hacer una sola vez, ¿ok? No se olviden que es el mismo cálculo para el problema 3, 4, 5 y 6. En el problema 4 y 5 y 6 nos dan una tasa nominal del 12% anual, capitalización trimestral anticipada. Anticipada. Pero lo primero que vamos a hacer, siempre lo primero que se tiene que hacer es convertir esa tasa trimestral, perdón, esta tasa anual, debemos obtener una tasa trimestral anticipada. Y una vez que hemos obtenido la tasa trimestral anticipada, podemos convertirla a una tasa trimestral vencida. Entonces vamos a hacer ese primer cálculo. Vamos a obtener la tasa trimestral vencida. Entonces acuérdense que cuando hacemos esta división, estamos convirtiendo la tasa anual a tasa trimestral anticipada, ¿cierto? Y en el momento que aplicamos esta fórmula de convertir una tasa anticipada a una tasa vencida, que viene a ser la tasa anticipada entre 1 menos la tasa anticipada, obtenemos la tasa trimestral vencida, ¿no? Tengan mucho cuidado de hacer los pasos previos, no pueden saltarse, esa es la secuencia que tienen que realizar. Esa es la secuencia que tienen que realizar. Una vez que tenemos la tasa trimestral vencida, lo que vamos a calcular es una tasa mensual vencida, porque los periodos de pago del problema 3 es el mes. Entonces vamos a calcular una tasa mensual vencida. Para la conversión de una tasa a una tasa mensual vencida, sabemos que tenemos la fórmula 1 más, en este caso la tasa trimestral, dividido entre 1, porque cuando digo 3.0928 trimestral, opcionalmente significa capitalización trimestral. Entonces, un trimestre tiene un periodo de capitalización. Pero como la quiero mensual, el mes es un tercio del trimestre, le elevo a un tercio. Y le resto 1, y me está saliendo 1.0205%. Observen que siempre les marco que por lo menos 4 decimales. Una vez que tengo mi tasa efectiva mensual vencida, ahora voy a calcular una tasa mensual anticipada o adelantada, como quieran llamar. Esa fórmula sale de la de arriba, ¿no? La tasa de vencida es igual a la tasa anticipada entre 1 menos la tasa anticipada. A partir de esa fórmula despejen la tasa vencida, perdón, despejen la tasa anticipada y tienen esta ecuación, que es la tasa vencida entre 1 menos más la tasa vencida. Una tasa vencida mensual me da una tasa anticipada mensual. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a las conversiones de tasas nominales anticipadas para obtener tasas efectivas vencidas y efectivas anticipadas? ¿Sí? Porque la de 1.0205% y 1.0102% son las tasas de interés que vamos a necesitar para la solución de este problema número 4 de la guía. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy bien. Entonces, recibimos un auto de un valor de 32.000, pero como le damos una cuota inicial del 25%, nos queda una deuda neta de 24.000, ¿sí? Nos queda una deuda neta
de 24.000. Como el interés es anticipado, tenemos que pagar, y lo vamos a pagar, tenemos ese flujo de dinero en cero, que estamos pagando los intereses adelantados del primer periodo, ¿sí? Estos intereses son intereses adelantados de este primer periodo. Después tendremos los intereses adelantados de este segundo periodo, de este tercer periodo, de este cuarto periodo y así sucesivamente, ¿no? Porque son intereses adelantados. De igual modo tendremos el interés adelantado del segundo periodo, tendremos el interés adelantado del tercer periodo. Como estamos pagando los intereses, mi deuda se mantiene en 24.000, ¿no? La deuda se mantiene en 24.000. Quiere decir que en el punto 3, nuestra deuda va a seguir siendo 24.000, ¿no? Nuestra deuda va a seguir siendo 24.000. Es equivalente a que en ese momento me estuvieran prestando el dinero, ¿sí? Por el hecho de que he ido pagando los intereses, ¿no? En ese momento voy a pagar los intereses anticipados o adelantados del cuarto periodo. Porque no se olviden que el punto 3 es el inicio del cuarto periodo y el punto 4 es el final del cuarto periodo. Esa es según la nomenclatura que estamos utilizando en el curso, ¿no? Y además, en este caso, los intereses adelantados son 242.44. Esos intereses adelantados, esos intereses adelantados salen de multiplicar 24.000 por la tasa de interés adelantada, que era 1.0102%, si la memoria no me engaña, ¿sí? Y eso es lo que sale, 242.44, ¿no? Observen que lo primero que lo he puesto en azul, y ahora ya he puesto a comenzar en negro, ¿sí? Porque ya lo que está en azul es lo que se dice flujos hundidos, por darle un nombre, es decir, que ya no me interesan, ya no me importan, ¿sí? Para el análisis, para lo que quiero hallar, ya no me importa eso, ¿no? Eso me ha servido solamente para concluir que en el punto 4 la deuda sigue siendo 24.000, ¿no? Por el hecho de que he estado pagando los intereses. Y en consecuencia, al estar pagando los intereses, mi deuda no se ha ido incrementando, ¿no? Se ha mantenido. Entonces, ya lo que está, los flujos que están en azul, que son los que están al lado izquierdo, ya no me interesan, ¿no? Desde el punto 3, ya las flechas las estoy poniendo en negro, porque es lo que me interesa para el análisis que vamos a hacer, ¿no? ¿Sí te escucho? Profesor, disculpe una duda. Ahí en el valor que me sale del pago de los intereses, me sale 242.448. En este caso, cuando redondeo, lo redondeo al 44 y no al 45. Bueno, si sale 448, he podido ponerlo en 45, ¿no? Ah, ok, pues perfecto, gracias. ¿Alguna otra duda? Siempre que haya un error de aproximación puede ser una centésima, una milésima, ¿no? Ahí no hay mucho, no hay problema, ¿sí? Pero ya cuando es por 10, por una décima o por 10 centésimas, ya la cosa es... Ok, sigamos. Entonces, ahora lo que queremos es hallar las cuotas o pagos vencidos, por eso que están al final. La primera cota, que viene a ser la cuarta, está al final del periodo 4, porque son cuotas vencidas. Al final del periodo 4, que viene a ser el punto 4, ¿no? Al final del periodo 5, que viene a ser el punto 5, ¿no? Y como había que cancelar todo, incluido el periodo de gracia en 2 años, eran 24 periodos. 3 periodos de gracia, me quedan 21 periodos que tengo que realizar pagos, ¿sí? Entonces, desde el punto 3 hasta el punto 24, tenemos 21 periodos de pago, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es calcular ese valor A, ¿no? Ese valor A, ¿no?
Para lo cual ya tenemos nuestra tasa de interés vencida, que es 1.0205. ¿Se dan cuenta? Para poder aplicar las fórmulas, los factores, necesito la tasa de interés vencida. Para este lado de acá necesité la tasa de interés adelantada mensual. Mensual. Por esa razón, si se acuerdan hace un momento, hicimos esos dos cálculos, ¿sí? Porque eran los dos valores que necesitábamos. Bien, ahora sí, ya podemos, si estamos construyendo nuestro diagrama de flujo es porque estamos conceptualizando el problema, ¿no? Nos sirve de ayuda para conceptualizar el problema. Este diagrama de flujo no tiene ningún valor si a partir de ello no podemos hacer un buen planteamiento del problema, ¿no? No tiene ningún valor. Es como que hubiéramos hecho algo por gusto. Entonces, vamos a hacer el planteamiento del problema y el valor de A es igual a 24.000 menos el interés anticipado de 242.44 multiplicado allá al lado P a la tasa de interés de 1.0205%, 21 periodos, ¿no? Eso ya lo vimos la semana pasada, creo que no merece más explicación, salvo que ustedes tengan alguna duda y me pregunten, ¿cierto? Pero eso ya lo vimos la semana pasada, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora es simplemente incluyendo el concepto de periodo de gracia, que no lo habíamos hecho la semana pasada. Disculpe, Una, ahí sí, el 242,24 es para los 3 meses primero. no. Mira, estos intereses son intereses adelantados de este periodo. Esto de acá son intereses adelantados de este periodo. Y este de acá son los intereses adelantados de este periodo. ¿Ok? Y este de acá son los intereses adelantados de este periodo. ¿Ok? Ahora, cuando haces este pago, ¿qué vas a tener? Una parte que es la amortización y otra parte que son los intereses adelantados de este periodo. No sé si con eso aclaro tu pregunta o tu pregunta es otra. Sí, profesor, me quedó claro. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta? Muy bien, entonces sigamos ahora con nuestra guía de problemas. Y ahora sí vamos a la guía, al problema número 2. A ver, le doy unos minutos para que lean el problema número 2 y hagan su diagrama de flujo de caja, ¿sí? Le doy 5 minutos a trabajar.
Ya transcurrieron los 5 minutos, entonces vamos a darle una lectura para pasar la solución del problema número 2. Santiago Núñez está planeando retirarse en 15 años. Puede depositar dinero al 8% compuesto trimestral. ¿Qué depósito debe realizar al final de cada trimestre hasta que se jubile para que pueda hacer un retiro semestral de 45.000 los 5 años siguientes, después de su jubilación? Suponga que su primer retiro se efectúa 6 meses después de su jubilación. Suponga que su primer retiro se efectúa 6 meses después de su jubilación. Disculpen, el problema anterior me olvidé un detalle, ¿eh? Me olvidé algo que faltaba. La amortización, el cálculo de la amortización, disculpen. Como la tasa de interés es anticipada, ya habíamos dicho la semana pasada que en este caso, para el cálculo de la amortización, teníamos que aplicar una fórmula que se les había dado, ¿no? Que era igual a la cuota, menos el saldo. Este valor de 24.000 va a ir disminuyendo por la tasa de interés adelantada, entre 1 menos la tasa de interés adelantada, lo que nos sale 1030.57, la primera amortización. Con estos valores podemos construir un cronograma de pago, ¿sí? Podemos construir un cronograma de pago, ¿no? Aquí estaría nuestro cronograma de pago, ¿sí? Observen que debemos 24.000 en el momento cero, en el punto cero. Anticipadamente pagamos los intereses, lo que quiere decir que me queda un saldo, de 24.000, ¿sí? Porque si restamos la amortización, como no hay amortización, el saldo sigue siendo el mismo. Y en este caso la cuota es simplemente la suma de los dos, ¿no? En el punto 1, pagamos los intereses adelantados de 242.44 y nos queda un saldo de 24.000. En el punto 2, pagamos los intereses adelantados y para el punto 3 nos quedan los intereses anticipados, perdón, nos queda un saldo igual de 24.000. En el punto 3, pagamos los intereses adelantados y nos queda un saldo aparente. Ahora bien, pero vamos ahora al siguiente periodo, ¿sí? Inicialmente tenemos un saldo de 24.000. Pero ¿qué sucede en el punto 4? En el punto 4 ya pagamos una cuota de 1.262.60, ¿sí? Pagamos esta cuota, ¿no? Pagamos esa cuota que es la que hemos calculado hace un momento, ¿no? Amortizamos 1.030.67, que es lo que acabamos de calcular también. Y por diferencia de estas dos cantidades, calculamos los intereses, que obviamente que al amortizar una cantidad, los intereses anticipados se reducen. Ahora bien, para hallar este nuevo saldo, ¿qué hacemos? Al saldo anterior le restamos la amortización y nos sale 22.969. Otra forma de hallar los intereses, si desean, es a este saldo de 22.969.43 lo multiplican por la tasa anticipada y van a ver que le va a salir 232.03, ¿no? Y esa es la forma como vamos a continuar para completar todo nuestro cronograma, ¿no? Que la semana pasada hemos visto varios cronogramas, solamente que sin esta parte inicial de periodo de gracia, ¿no?
Observen que lo que hemos analizado es correcto, porque si vamos hasta el final, como los intereses son anticipados, acá no tengo intereses, quiere decir que el último saldo tiene que ser igual a la amortización y va a ser igual a la cuota, ¿no? El último saldo es cero también. Si sumamos todas las amortizaciones, deben dar igual a la deuda. Y si cada una de estas cuotas lo llevamos al valor presente, el valor presente neto debe salir también 24.000, que debe ser igual a la deuda, ¿no? De no ser así, ustedes basta con que comprueben esto, ¿no? Pero si quieren comprobar más, sumen esto, también debe dar 24.000. Lo que quiere decir que el cronograma que hemos realizado es un cronograma correcto, ¿no? Pero ¿qué pasa si por acá le quedan 100, 200, ¿no? Entonces, quiere decir que no han hecho correctamente el cronograma. ¿Por qué? Porque alguno de los cálculos que han hecho no es el correcto, ¿no? O la tasa que están aplicando no es la correcta, ¿no? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Bien, ahora sí, Profesor, sí te escucho. para la práctica calificada el cronograma lo tenemos que hacer a mano, ¿verdad? Sí, Ya, gracias. muy bien. Ahora sí vamos al otro problema, ¿no? Entonces, queremos hacer depósitos trimestrales durante 15 años. Observen aquí, como acá, observen que no lo he puesto en cero, lo he corrido un trimestre, ¿sí? Lo he corrido un trimestre, ¿no? Porque cada cuota trimestral es vencida, ¿no? Quiero averiguar cuánto debo depositar para que después, durante 5 años, pueda hacer retiros semestrales de 45.000. Observen que, como lo dice el enunciado, el primer retiro semestral se realiza un periodo de un semestre después del último depósito, ¿sí? ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces vamos a seguir con la misma lógica que hemos seguido hasta ahora, ¿no? Este valor futuro semestral lo puedo convertir, lo puedo convertir en 2 flujos trimestrales, ¿sí? Y así lo puedo hacer para todos los semestres, ¿no? Entonces, un flujo semestral lo puedo convertir en un flujo trimestral, siempre para 5 años, ¿no? Para 5. Eso es la lógica que estamos haciendo, ¿no? Entonces vamos a la tasa de interés. ¿Qué cosa nos han dicho? 8% anual, capitalización trimestral. 8% anual, capitalización trimestral. Y como lo quiero tasa de interés efectiva por trimestre, simplemente divido 8% entre 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque los periodos de pago son trimestrales, que son iguales a los periodos de capitalización, que también son trimestrales, ¿no? Entonces, en ese caso, solamente divido, ¿no? Entonces nos sale una tasa de interés efectiva del 2% trimestral. Una vez más, observen que le pongo 4 ceros solamente para llamar la atención de que debemos trabajar con la mayor cantidad, de decimales, ¿ok? Ahora sí hacemos el planteamiento. Observen que a estos 45.000, al multiplicarlo allá A dado F, 2%, 2, lo que hemos hallado es la serie uniforme trimestral, ¿sí? Del primer semestre, pero en valor es igual para todos los semestres, ¿no? Entonces, 45.000 hallará dado F el 2%, 2, es la serie uniforme para todos los semestres durante estos 5 años. Ahora lo que vamos a hacer es traer la serie uniforme trimestral
a un valor presente en 10, ¿no? En 15, perdón. A un valor presente en 15. Para ello, vamos a multiplicar por el factor hallar P dado A al 2%, 20 trimestres. Como quiero trabajar solo con la tasa trimestral, en 5 años se tienen 20 trimestres, ¿no? No hay ningún problema. Y una vez que he hallado esta serie este valor presente, que viene a ser una serie uniforme, perdón, viene a ser un valor futuro para la serie uniforme, lo convierto en una serie, uniforme, ¿sí? Para ello, lo multiplico hallar A dado F al 2%, 60 trimestres, porque en 15 años se tienen 60 trimestres. Y nos da un resultado de 3.193.86. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No hay dudas, no hay preguntas? Profesor, una consulta. Sí, te escucho. ¿Podría hallar el valor presente en el año 15 con un interés semestralmente? ¿Sería igual que... Claro, sería igual. Haya profesor. En ese caso, calcula la tasa semestral y calculas hallar P dado F a una tasa semestral, pero en ese caso ya solamente serían 10 semestres, ya no serían 20 trimestres. Entonces, tasa semestral, periodos semestrales, ¿no? Entonces, si acá usas una tasa semestral, acá usas solamente 10 periodos semestrales. Es lo mismo. Eres libre de usar el camino que desees. Lo que a ti te parezca más corto, ¿no? Muy bien, vamos a aprovechar en tomar la asistencia. Caballero, Presente, profesor. Cárdenas, Presente, profesor. Castro, Presente, profesor. Chávez, Presente, profesor. Claros, Dávila. Presente, claros, profe. Presente, claros, profe. Ya. Dávila, presente. Sí, profesor, presente. De Lao. Florian, Presente, profesor. Galvez, Presente, profesor. González, Guillermo, Gutiérrez, Presente. Aro, Presente, profesor. Novoa, Presente, profesor. Ramos, Presente. Raimundo, Presente. Rojas, Guillermo, Presente, profesor. Rojas Ramírez, Presente, profesor. Silva, Supo, Presente, profesor. Villa López, Presente, profesor. Buenas tardes. Guillermo del Río, González Lozano, Delao Lizardo. Muy bien. Bien, ahora vamos a continuar con el problema número 5, ¿sí?
El problema número 5. Dice, la empresa Tauchi SAC compra un vehículo Nissan Fiera al concesionario Maquinarias. Las condiciones para el crédito son las siguientes. En dólares americanos, precio de venta 29.600, menos el 25%, vendría a ser 7.400, más o menos nos queda una deuda de 22.200, ¿sí? La tasa de interés 12% anual, frecuencia de capitalización trimestral, anticipada, ¿no? Como se darán cuenta, es la misma tasa del problema 4 y va a ser la misma tasa del problema 6, por eso ya los cálculos ya no los voy a realizar, ¿no? El plazo del préstamo son 2 años, la periodicidad en el pago es mensual, el método de pago son cuotas iguales, la forma de pago son cuotas anticipadas. Entonces, una primera diferencia es que el precio de venta es diferente al problema anterior, ¿sí? Y en el problema 6 también va a ser diferente. Y la otra diferencia es la forma de pago. En el problema anterior fue cuotas vencidas. Acá son cuotas anticipadas. Y los periodos de gracia siguen siendo periodos de gracia parciales, ¿sí? Solo se pagan los intereses, no se amortizan nada. Entonces, la diferencia significativa con el problema número 4 es que las cuotas son anticipadas, Bien, a ver, les doy 5 minutos para que trabajen, hagan el diagrama de flujo de caja, lo escucho y lo olvido, lo leo y lo recuerdo, lo hago y lo aprendo.
Muy bien, han transcurrido los 5 minutos. Vamos a hacer la solución. Entonces, la deuda que nos queda, bueno, la tasa de interés ya la hemos calculado, ya no vamos a volver a calcular, ¿no? Porque como hemos dicho, es la misma para el problema 4, 5 y 6, ¿no? Nos queda una deuda, habíamos dicho, de 22.200, ¿sí? Una deuda de 22.200. Vamos a pagar los intereses adelantados del primer periodo. Vamos a pagar los intereses adelantados del segundo periodo. Vamos a pagar los intereses adelantados del tercer periodo, ¿sí? Como hemos ido pagando la deuda, en un instante, en el momento 3, la deuda que tenemos es de 22.200, ¿sí? De 22.200. Los intereses que hemos ido pagando adelantados es 224.26. Para este problema eso no nos debe interesar, ¿no? No tiene por qué interesarnos cuántos son esos intereses, ¿no? Pero bueno, si queremos hacer un cronograma completo lo podemos poner, ¿no? Pero ahora, ¿qué sucede? Las cuotas ya no son cuotas vencidas, sino son cuotas anticipadas. ¿Se acuerdan en el problema anterior? Como las cuotas eran vencidas, empezaban en 4 y terminaban en 24, las 21 cuotas. En este caso, como las cuotas son anticipadas, las 21 cuotas ahora empiezan en 3 y terminan en 23. Pero además, debemos pagar intereses adelantados. Debemos pagar intereses adelantados, como lo acabo de graficar acá, ¿no? Debemos pagar intereses adelantados. Pero estos intereses adelantados no son 224.26, ¿ah? Esos intereses adelantados no son 224.26. Esos intereses adelantados, ¿qué cosa es? Si no existiera este pago, ahí sí sería 224.26, porque sería el interés adelantado de los 22.200, ¿sí? Pero en este caso, la deuda, en el momento 0, antes de pagar los intereses, la deuda se va a reducir. ¿Por qué se va a reducir? Porque estoy considerando este pago. Y este primer pago es como si fuera una amortización inicial, ¿no? En cambio, en la siguiente, una parte es amortización y otra parte son intereses. Pero como acá he considerado intereses, todo esto es amortización. Y entonces, lo primero que vamos a calcular es, o vamos a plantear, para darnos cuenta, ¿a cuántos son los intereses? Estos intereses en 3, perdón, es a los 22.000 que tienen que pagar intereses, le reduzco este primer pago, que es una cantidad A, que es la que quiero calcular. Y a esa diferencia es la que voy a pagarle intereses, ¿no? Si este primer pago, como en el problema anterior, no estuviera acá, ahí sí serían los intereses de los 22.200 y sería 224.26, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto al cálculo, al planteamiento de los intereses en el punto 3? ¿No hay ninguna duda, ninguna pregunta? Muy bien. Entonces ahora vamos a plantear el problema. Ya, primeramente, he factorizado el valor de A, ¿no? Primero A multiplica hallar P dado A al 1.025%, 20 periodos. ¿Cuáles son los 20 periodos? Es desde la cuota que está en el punto 5 hasta la cuota que está en el punto 23. Ahí tengo 20 cuotas. Esas 20 cuotas las voy a traer al presente. Como las cuotas son desconocidas, A,
Entonces, A lo voy a multiplicar, hallar P dado A al 1.025% 20. ¿Y a eso qué le tengo que sumar? Le tengo que sumar un depósito en 3. Uno podría pensar que el depósito es A, pero no es A. ¿Por qué? Porque a esto se le redujo acá, como se dan cuenta, se reduce la parte de los impuestos. En consecuencia, 1 menos 0.010102 me está quedando solamente el 0.98% de A. Por eso que factorizo el A, ¿sí? ¿Y eso a qué cosa es igual? Esta deuda también se ha visto reducida por los intereses. Entonces la deuda que me está quedando es el 0.989898 de 22.000. Despejamos A y nos sale 1.556.72. ¿Sin dudas, preguntas? Bien, como es interés adelantado, para el cálculo de la amortización, en 4, para el cálculo de la amortización en 4, vamos a aplicar la fórmula, ¿sí? Que es la cuota menos el saldo inicial, 22.200 en este caso, menos la cuota, eso multiplicado por la tasa adelantada, todo entre 1 menos la tasa adelantada, lo que nos sale 953.78. ¿Sí? Observen que una vez que ya conocemos este valor de A, ya podemos reemplazarlo acá y podemos calcular el valor del interés, ¿no? Ya podemos calcular el valor del interés, ¿no? Ya lo podemos hacer, ¿no? ¿Ok? Otra cosita, no se olviden que en este primer caso, como los intereses están acá, toda la cuota es amortización, ¿no? Toda la cuota es amortización. ¿Está claro esa parte? Muy bien. Vamos a ver el cronograma entonces. Entonces, ¿qué les decía? Empezamos con una deuda de 22.200. Como pagamos los intereses, el saldo queda igual para el siguiente periodo. Pagamos los intereses, el saldo queda igual para el siguiente periodo. Y ahora pagamos los intereses. Inicialmente el saldo me queda igual, pero como ya vamos a amortizar en este caso 1.156, el nuevo saldo es 21.043, ¿no? Porque ya vamos a amortizar la primera cuota hemos dicho que todo es amortización, ¿no? Porque como lo hemos visto en el dibujo. La cuota, en este caso, estos intereses los podemos calcular de esta cantidad. Entonces tenemos los intereses y la suma de estos dos me da la cuota de ese periodo, ¿sí? Recuerden que acá la cuota es mayor, ¿no? Miren, es mayor, ¿no? Ya las otras son iguales, ¿no? Ya las siguientes cuotas sí ya son las 1.156, ¿no? Ya hemos calculado esta amortización, ya hemos calculado esta cuota, por resta, calculamos los intereses, y el nuevo saldo es el saldo anterior, menos la amortización,
me da el nuevo saldo. Y de esa manera podemos continuar y vamos a llegar al final. Y mira, acá me sale 0, acá me sale 0. Lo que quiere decir que los cálculos realizados son correctos. Podemos sumar las amortizaciones y suman la deuda inicial, con lo cual pues estamos comprobando que es correcto, ¿no? Si queremos hacer una mejor comprobación, podemos calcular el valor neto actual de todos estos flujos y que no debe salir igual, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Vamos Disculpe, entonces. profesor. Sí, te escucho. ¿El saldo en cero no es 29.600? ¿Cómo, perdón? ¿El saldo en cero no es 29.600? 29.600. Sí, porque el 22.200. precio de venta. ¿Perdón? Yo lo estoy... ya. Disculpe, profesor, había visto. Hay una cuota inicial del 25%. Sí, sí, yo lo estaba asociando con el precio de venta. Pues sí, fue mi error. Gracias. Muy bien. Por eso acá le hemos puesto D de deuda, ¿no? La deuda es el precio de venta menos la cuota inicial o enganche, como quieren llamarlo. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bien, vamos ahora al problema número 3. A ver, léanlo. Les doy 5 minutos para que trabajen hasta las 7:21. Los que trabajen y lo hagan, ya están un buen camino para el día de mañana, ¿no? Los que están esperando ver la solución nada más no están aprendiendo y todavía están acumulando un déficit para mañana, ¿no? Ya este problema deberían hacerlo todos, ¿no?
Muy bien, han transcurrido los 5 minutos. El problema dice, una pareja está planeando financiar la educación universitaria de su hijo de 3 años de edad. La pareja puede depositar dinero al 6% por defecto anual, ¿no? 6% anual. Compuesto significa capitalización, ¿no? Compuesto trimestral. ¿Qué depósito trimestral debe hacer a partir del tercer cumpleaños del hijo hasta que cumpla 18 años? Para proveerle 50.000 en cada cumpleaños del 18 al 21. Note que el último depósito se hace en la fecha del primer retiro. Entonces, desde el que cumple 3 años hasta que cumpla 18 años, quiere hacer depósitos trimestrales. Quiere hacer depósitos trimestrales. Para poder retirar durante 4 años, para poder retirar durante 4 años, 50.000 cada uno de ellos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hallar es la tasa de interés. Nos han dicho que es 6% anual, capitalización trimestral. Así que dividimos el 6% entre 4, porque un año tiene 4 trimestres, y nos sale 1.5 trimestral. Trimestral, ¿no? Para usar solamente una tasa trimestral y no una tasa semestral también, ¿no? Porque calculando una tasa semestral sería otra forma de plantearlo, ¿sí? Pero vamos a hacerlo, de mi opinión, más sencillo, trabajando solamente con una tasa trimestral, ¿no? Pero ustedes son libres de trabajarlo como mejor les parezca, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora, este valor de 50.000 lo vamos a considerar como un valor presente. Y a ese valor presente lo vamos a transformar en 4 flujos, en una serie uniforme de 4 flujos trimestrales, ¿no? Y de igual modo será para el segundo periodo, para el tercer periodo y para el cuarto periodo, ¿sí? Vamos a transformar. Esto de acá se transforma en esto, esto de acá se transforma en esto, este de acá se transforma en esto, y este último valor presente se transforma en esto, ¿sí? Al final tenemos 4 periodos, ¿no? 1, 2, 3, 4 periodos, porque hemos tenido 4 flujos, ¿no? Y entonces ahora sí podemos plantear el problema de la siguiente manera. Primeramente, vamos a llevar estos 50.000 a un valor presente en 18, ¿sí? A un valor presente en 18. Entonces, a los 50.000 lo multiplicamos, hallar P, hallar 50.000, hallar A dado P, al 1.5% trimestral, coma 4 periodos. Es decir, estamos haciendo primero la conversión. Esta conversión, ¿no? A pagos anuales, lo estamos convirtiendo en pagos trimestrales. Y ahora vamos a traer al valor presente. Entonces lo multiplicamos, hallar P dado A, al 1.5%, coma 16, porque acá tenemos 4 más 4, 8, más 4, 12 y más 4, 16. 16. Y una vez que tenemos este valor futuro, lo transformamos en esta serie A. Para transformarlo lo multiplicamos, hallar A dado F al 1.5%, coma 61. Y de esa forma estamos obteniendo cada uno de estos depósitos trimestrales que salen en 1858.08. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay dudas, no hay preguntas? Porque yo pienso que debería haber una pregunta.
Profesor, una Sí. consulta. ¿El 61 de dónde salió? A mí me salió 60. Esa es la pregunta que esperaba, ¿sí? Muchos podríamos pensar, de 3 hasta 18 hay 15 años. 15 años por 4 son 60 trimestres y no 61, ¿sí? Eso es lo que podríamos pensar. Pero ojo, si tú comienzas un trimestre después que cumple 3 años, desde ahí hasta aquí, ahí sí hay 60. Pero como estamos incluyendo uno más, estás tomando como punto base acá, un trimestre antes de 3. Y entonces son 61 trimestres y no 60, ¿no? ¿Con eso respondí tu pregunta? Sí, profesor. Gracias. Entonces, en eso siempre hay que tener cuidado, ¿no? De poder indicar correctamente el número de periodo, ¿no? Profesor, Sí, te escucho. ¿podría volver a explicar esa última parte? Perdón, perdón. ¿Podría volver a explicar esa última parte? No la entendí. No te entiendo lo que me preguntas. ¿Se podría explicar la última parte de por qué 61 periodos? Ah, No la ya, ok. entendí. Ok, ok. Digamos, acá cuando cumple 3 es como que fuera 0, ¿sí? Y acá cuando cumple 18 es como que fuera el 60, ¿cierto? Entonces lo que hemos aprendido nosotros es que si acá comienza el primero y termina acá, son 60, ¿no? ¿Cierto? Eso es lo que hemos aprendido, ¿no? Pero en este problema tenemos uno más acá. Quiere decir que tenemos que tomar como punto base este de acá, ¿no? Y entonces, ¿acá cuántos hay? Acá hay 61, ¿no? No sé si con eso respondí tu pregunta. Sí, profesor, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta? Muy bien. Vamos a ir ahora al último problema, que es el problema número 6. La empresa Hatun Tupac compra un vehículo Volkswagen Amarok al concesionario Limavagen. Las condiciones para el crédito son las siguientes. En dólares americanos, el precio de venta 37.600, se paga una cuota inicial del 25% del precio de venta, así que el 75% de 37.600 vendría a ser la deuda. La tasa de interés es del 12% anual, frecuencia de capitalización trimestral, tipo de aplicación anticipada, plazo del préstamo 2 años, incluye los periodos de gracia. Incluye los periodos de gracia. La periodicidad en el pago es mensual. El monto de pago es cuotas iguales. La forma de pago son cuotas vencidas. Entonces, como son cuotas vencidas, es como el problema número 4, ¿sí? Porque en el problema número 5 han sido cuotas anticipadas. Pero en el periodo de gracia también está la diferencia con respecto al problema número 4. En el primero, segundo y tercer mes no se paga la amortización del capital ni los intereses. Es decir, periodo de gracia total, o lo que se llama también periodo de gracia absoluto. Ahí está la otra diferencia, ¿sí? A ver, le doy 5 minutos para que planteen el problema. Ya es muy similar a los anteriores, deben hacerlo. A ver, le doy 5 minutos.
Muy bien, han transcurrido los 5 minutos. Vamos a la solución. Entonces, reduciendo al precio de venta, reduciendo el 25%, nos queda una deuda de 28.200, ¿sí? De 28.200. En el punto 3, la deuda aumenta a 29.063.27, porque los intereses no los pagas. Y si no pagas los intereses, se convierten en deuda, ¿sí? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta al respecto? ¿No hay ninguna duda, ninguna pregunta? A ver si son observadores. Profesor, ¿la tasa no sería 1.0105? ¿1 punto qué, perdón? 1.0105. No, 1.0205. 205. 205. Disculpen. Ah, 205. muy bien. ¿Y por qué me dices eso? A ver. En los slides pasados se estaba trabajando de esa forma. Por eso. ¿Ah? Lo siento, no te entendí. Muy bien. Voy a corregir acá un ratito para no olvidarme, ¿ya? Muy bien. Tu observación es correcta, pero no, te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Nosotros hemos dicho que para usar el factor siempre tienen que ser con tasa de interés vencida, ¿sí? Tiene que ser con tasa de interés vencida. Y entonces, esto es una tasa de interés adelantada. Y entonces podríamos pensar que estamos cometiendo un error. Pero no, ¿por qué no estamos cometiendo un error? Por lo siguiente, mira. Acá estamos en cero, ¿sí? Acá estamos en cero. En cero tengo una deuda de 28.200 y debería pagar intereses. Acá debería, acá abajo, pagar intereses. Pero si no los pago, la deuda crece, ¿no? La deuda crece. En el punto 1, ahora tengo esta deuda. Ahora tengo esta deuda acumulada. Debería pagar intereses, pero no los pago. Entonces mi deuda crece. En el punto 2, tengo esta deuda acumulada. Debería pagar intereses, pero no los pago. Así que mi deuda crece. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cada vez, ¿cuánto le estoy sumando? Le estoy sumando el 1.010202%, ¿sí? Porque son intereses adelantados que debería pagar acá y al no pagarlos, suman acá, ¿sí? Intereses adelantados. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, si quiero analizar, puedo pensar de que la deuda estaba como que la deuda de 28.200 hubiera estado en -1, ¿sí? Hubiera estado en -1. Y entonces mi pregunta es, si acá debe 28.200, ¿a cuánto aumenta la deuda? ¿Cuánto sería este valor futuro? Este valor futuro pues sería al 28.200, hallar F dado P al 1.010%, 0.102%, 3 periodos, ¿sí? Un periodo, 2 periodos y 3 periodos, ¿cierto? Entonces, conceptualmente, si yo quiero hallar este valor futuro, esta tasa de interés adelantada, suponiendo como un periodo anterior, esa tasa de interés adelantada la puedo usar como que fuera una tasa de interés vencida, ¿sí? Pero si yo la quisiera usar acá nomás, sería imposible, ¿cierto? Entonces, es correcto lo que he hecho, ¿no?
Porque esta deuda comienza a aumentar, pero con la tasa de interés adelantada. ¿Listo? No sé si con eso aclaré tu pregunta. Entonces, pero un detalle. Otro detalle, mira. Esta deuda he dicho hasta el punto 2. Hasta el punto 2. Que es igual a la deuda inicial en el punto 4, ¿sí? Por eso que le he puesto de esta manera, ¿sí? Por lo que acabo de explicar es lo que he calculado hasta el punto 2, pero que es lo mismo para el punto 4, ¿sí? Perdón, para el punto 3, es lo mismo para el punto 3. ¿Está claro esa parte? Profesor, esa también es mi duda. ¿Del periodo 2 al periodo 3 ya no gana intereses? Sí. Y al evaluarlo hasta el punto 2 en la fórmula, porque le puse solo 3 periodos, ¿lo estaría Mira, considerando también? mira, ¿qué cosa he dicho? ¿Qué cosa he dicho? Acá tienes 28,200, que es como que lo tuvieras un periodo antes. Acá deberías pagar intereses adelantados, pero como no lo pagas, tu deuda aumenta. Acá tienes ahora esta deuda acumulada. Debería pagar intereses adelantados, pero no lo pagas. Tu deuda se acumula. Ahora vas al punto 2. Tienes intereses, deuda acumulada. Deberías pagar intereses, pero no lo haces. Si no lo haces, tu deuda aumenta. Eso es hasta el punto 2. Cuando llegas al punto 3, inicialmente tienes esta deuda acumulada. Por eso que estos dos valores son iguales. Por eso que este cálculo que estoy haciendo para esta parte, desde -1 hasta 2, me da el mismo valor en el punto 3. ¿Está claro? Sí, profesor. Ok. Entonces, ahora en el punto 3, empiezo con una deuda de 29.063. Pero ahora sí voy a pagar los intereses adelantados. Ahora sí ya no tengo periodo de gracia. Ahora sí lo voy a pagar. Entonces mi deuda no crece. Mi deuda no crece. Sino más bien, para el cálculo que tengo que hacer, es como que disminuyera, ¿sí? Entonces, ahora sí, yo debo calcular ese 1.0102% de 29.063 me da 293.59. Y de ahí, ahora son cuotas vencidas. Entonces, desde el punto 4 hasta el punto 24 son las cuotas vencidas. Pero con una deuda mayor porque tuviste periodo de gracia total, ¿no? Aquí nomás está cómo llegar a este valor, ¿no? Y cómo esto siendo una tasa adelantada, en la lógica planteada desde -1, es equivalente a pensar, teóricamente hablando, es equivalente a pensar que es una tasa de interés vencida, ¿no? Y ahora sí, ya puedo fácilmente calcular mi valor de A, ¿no? Eso ya lo hemos hecho la semana pasada, ya una aplicación directa, me sale 1528.97. Como es tasa de interés adelantada, voy a calcular la amortización en 4, y me sale 1.247. No se olviden que para el cálculo de la amortización, esta cantidad va cambiando al nuevo saldo, ¿sí? Ahora sí puedo ir a ver mi diagrama de flujo, ¿no? Observen acá. Es como que el punto -1, ¿sí? Debo 28.200. Como no he pagado los intereses adelantados, la deuda aumenta. Como no pago los intereses adelantados, la deuda aumenta.
Como no pago los intereses adelantados, la deuda aumenta a 29.063.27 en 2. Y esta deuda en el punto 2, que no pagué los intereses, es mi deuda inicial en el punto 3. Pero en el punto 3 sí pago los intereses. Sí pago los intereses. He calculado la amortización en 4. He calculado esa amortización en 4. Hemos calculado las cuotas. Por diferencia, calculo los intereses. A este saldo le resto la amortización y me va a quedar el nuevo saldo, 27.815. Y de esa manera continúo y podemos verificar que he hecho lo correcto, porque miren, llego acá a 0, acá 0, acá suma 29.063.27 y esto es 29.063.27. Quiere decir que todos los cálculos que he realizado son correctos. Bien, ¿dudas, preguntas? Profesor, ese 293.59 es el interés que, pero que yo estoy pagando en el tercer mes o en el cuarto mes sería. Que no me queda claro ese bordecito. Este interés adelantado es el interés. Este interés adelantado es el interés del cuarto periodo, pero está pagándose adelantado. Ah, ok, profesor, gracias. Como los intereses lo he pagado adelantado, en esta última cuota, todo va a ser amortización. Si no pagar intereses adelantados, acá tendría amortización e intereses del periodo 4. Pero como lo he pagado adelantado en el periodo 4, ahora acá tengo interés, amortización e intereses del periodo 5. Y acá al final tengo amortización y no tengo intereses del último periodo porque ya los pagué adelantados. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, pregunta? Muy bien, entonces, ya siendo las 7:47, el día de mañana a las 8 de la noche tenemos la práctica calificada, donde las indicaciones son las mismas de la práctica número 1, pero de todas maneras durante los primeros 15 minutos lo volveremos a indicar, pero son las mismas indicaciones, el mismo procedimiento para enviar la solución. Pero de todas maneras, de 8 a 8:15, nuevamente leeremos las indicaciones y para cualquier consulta de parte de ustedes, ¿sí? Si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, nos estamos viendo hasta mañana. Hasta luego, profesor. Hasta luego.